Ya no. Bueno, Háganme por favor, hacer un resumen de lo que hablamos antes del psicoanálisis. Sí, como bueno, satisfacer la libido sexual, pues según Freud también hablamos de la psiquiatría, del complejo de Electra, el activismo, el complejo de castración, que sale en el complejo de Electra, y en el complejo de Edipo, la alianza que se da con el papá para tomar el rol de ellos. Y hablamos del iceberg, de ellos, super yo y hablamos también de la catarsis, que era como la expresividad, por decirlo así, tú nos ponías el ejemplo de la por allá en Dino, como a los 3 años, que había sido pues abusada, y entonces después de como esa sesión en la que o sea, hay una catarsis que pues había guardado. Sí, los periodistas, no le ayudaron mucho, la verdad, y le complicaron la vida. No, de las personas que quieren comunicar el dinero. Ah, sí, el borda de la ley. Ustedes van a tener que pagar de la identidad y y ustedes van a importar el servicio moral. Sí, claro, es como la característica principal de la ley, ¿no? Y después yo plantearía cómo se desborda una persona cuando estamos hablando de suicidio. Muy celosos, que no quieren que la novia o el novio quieren pagar por cualquier lado, y por eso fue la determinada como los caballos acá para que no miraran sino para adelante, para donde él puede irse. Entonces estábamos hablando específicamente de la personalidad. Estructura de la personalidad. Es algo que, de cierta manera, identifica a la teoría de los personajes de la neurona, por favor, y la toca. Bueno, para finalizar el tema de Freud, para que luego hablemos de otros psicoanalíticos que son bastante interesantes. Son Adler, desde su teoría de la personalidad, su teoría individual, me parece muy interesante también. Entonces, creo que hablamos de eso. Bueno, ¿cuál es qué sueño, en qué nivel de sueño no se recuerda? El cual es más El REM 4. Muy bien.
Muy bien. Bueno, centremos entonces, por favor, en las etapas del desarrollo psicosexual que se planteaban el mundo, seguramente ya las conocen, por eso la vamos a manejar entre todos. Pero vamos a mirar un poco el tema de las etapas y los ¿qué pasa cuando nosotros sobregratificamos en esa etapa o dejamos de gratificar? Porque eso suele suceder, ¿no? Los padres, o sea, la verdad no hay un manual como para decir voy a ser un excelente padre. Presten la atención, por favor. Entonces, no hay un manual donde, digamos, vamos a seguir estos parámetros y vamos a ser los padres perfectos. Eso no lo tenemos, ¿no? Ese manual uno lo va forjando de acuerdo a los aciertos y los desaciertos. Entonces, cuando uno está criando un hijo, pues uno a veces lo sobregratifica o minimiza muchas cosas. Entonces, esa situación nos lleva a generar en nuestros hijos ciertas características. Y por lo general, a veces, los primeros hijos son los que se complican, ¿no? O para bien, de pronto les va bien o de pronto les va mal. Depende mucho del orden de nacimiento. Y ese orden de nacimiento sí lo enfatiza muchísimo antes. Entonces, empecemos con la primera etapa psicosexual. Por favor, nos a comentar algo. Y que casi siempre el primerito es como el conejillo de indias, porque yo veo mucho que es un niño que yo siempre lo pero muy estricto y con mis demás manos más suave. Como que lo que hicimos a ustedes, vamos a hacer a ellos. Sí, claro. O puede ser lo contrario, ¿no? Que ustedes, los primeritos primeritos, son mucho más bravos. Hay interesante esa parte de los del orden de nacimiento, de si es hijo único, si es el mayor, si es el de la mitad o si es el... O sea, las experiencias son así tengan tipo hijos o dos hijos, es muy diferente. Bien. La primera etapa es la etapa. Aunque hablen ustedes, por favor, de esta etapa ahora. ¿Qué es lo que conocemos de esta etapa ahora? Según esto es autoría de Sigmund Freud, señorita. Como tal, la satisfacción de las necesidades del niño son, o sea, las siente desde la otra. Es cuando habla de lo que es la ficción, de lo que es como explorar mediante tu boca, también todo, precisamente toda la boca. Sí. Esa parte, o sea, la boca que sería, ¿qué vendría haciendo? Zona erógena. Zona erógena. Estamos hablando de etapas psicosexuales del Freud. Y para Freud es todo sexo. ¿Sí? Todo es libido. Para Freud le encantaba hablar de sexualidad. Tendría por allá guardado su inconsciente. Mire, pero bueno, la prueba roja erótica o ese punto que precisamente es, como usted dice, es precisamente esta primera experiencia que tienen los bebés con exactamente con su contexto. Es algo importante como para rescatar y es la neurológicamente y biológicamente
es muy importante que el niño tenga cierto tipo de ventaja con respecto a eso. ¿Ya qué me refiero yo? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos dificultades o cuando los bebés tienen problemas en su desarrollo biológico, ellos no van a tener ciertos tipos de reflejos. En la sede veterinaria, porque aún allá en clase y es una lavandería. Y aparte de eso, uno va caminando y se encuentra con los regalos que dejan los profesores. Pero bueno, mientras vamos a la paloma. Entonces, si todo entra prácticamente por la boca y hay algo importante del bebé. Ese desarrollo neurobiológico, vamos a mirar que el niño tiene reflejo de fusión. ¿Cuál es ese reflejo? Cuando yo le coloco al bebé por ejemplo, el dedo acá en la mejilla, el bebé busca el pezón de la mamá. Si el bebé no tiene este reflejo de búsqueda del pezón, va a tener problemas. ¿Qué es lo que hace? Por eso cuando hablamos de los niños que mantienen los tipos de personas desarrollados de zapatos. Y eso va a ser un problema. Entonces, se tiene que generar permanentemente esa exploración para poder que ellos tengan ese contacto. Por lo que nos dice Freud. Freud dice que esta zona erógena y este encuentro que tiene con su mundo es justamente gratificante. ¿Y por qué gratificante? Porque es el momento en donde él se alimenta. Entonces, el bebé lo que hace es llorar y ese llanto le genera una respuesta a la mamá, que es cuál? Alimentarlo. Sacar su seno y colocárselo para que él se alimente. Entonces, hay unos aprendizajes aquí en donde ese vínculo pues, se fortalece más todavía. Entonces, y realmente todo lo que el niño, lo que tú decías, todo lo que está cercano, realmente se lo lleva a la boca. Entonces estamos hablando que esta etapa oral va de los 0 a los 2 años. Entonces el niño le entrega el esfero y entonces el niño siempre quiere colocarse, introducirse el esfero a la boca. ¿Cuándo se habla de sobregratificación de eso? Y estamos hablando de que el niño está introduciéndose todo en la boca. ¿Cuándo hablamos de sobregratificación? No, en esa etapa, esos son los años que pasan cuando estamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para sobregratificar ese tiempo de esos años en donde el niño se introduce todo a la boca? Exactamente, no decimos nada. Le reforzamos absolutamente. Entonces lo vemos como algo súper agradable, tan bello, el bebé, el niño, la niña. Entonces, mira, le gusta estar en de toda la boca. Entonces, absolutamente todo lo que permitimos. Entonces, el niño está explorando, el bebé en sus hermanos años está explorando precisamente ese mundo. Pero como no hay sanción, ahí sería el otro extremo del asunto. Cuando no tenemos sanción, entonces hacemos lo que
Pero cuando nos llaman la atención, cuando nos castigan, ¿qué es lo que normalmente le dicen los padres a niños cuando se meten toda la boca? No, no hagas sucio. Entonces, mira, tenemos toda una serie de expresiones verbales, sexuales, y entonces el niño, claro, ya, le pegamos en la boquita, y entonces hacemos, entonces hacemos muchas cosas. Entonces, ¿estamos gratificando o no? Pues hay que hablar de que se gratifica o no. Estamos hablando de que el niño puede ser libre de explorar su mundo o no. Se lo permitimos o no. Pero no estaría mal, ¿no? Porque nosotros ¿Qué se llama? pegarles, porque por decirlo así, es una cosa. Bueno, se habla de la organización o de estar relacionando permanentemente. Estaríamos hablando de que tendríamos que utilizar como un punto medio para poder decir lo correcto. ¿Qué pasaría siempre cuando hablamos de estas cosas fenómenas en el desarrollo psicosexual? Se hablan de fijación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fijaciones creen ustedes que adquiere el adulto cuando no logra superar esta etapa oral? Se pueden convertir en alcohólicos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que su boca es su zona que le genera, digamos, placer, que le genera satisfacción porque se está alimentando desde pequeño, pues entonces la persona también, cuando termina consumiendo, digamos, licor, entonces digamos que esto lo puede identificar como algo placentero. Eso es cierto. O sea, estamos hablando de una teoría que realmente en muchas cosas ya ha sido muy revaluada, ¿sí? Pero fíjense lo que estaba diciendo Sigmund Freud, de que las personas que tienen esa fijación, de que se quedaron en esa etapa oral, entonces podrían estar desarrollando una conducta de alcoholismo, o estar tomando demasiado. Pero ahí tenemos que con las etapas de fiebre, ¿no? Sí, o sea, sí es importante que el niño aprenda el reflejo de excepciones, pero no, pues la afección es más a nivel biológico y físico que vas a generar. Sí, claro. El concepto que tú mencionas que ayer ya no precisamente es noble, ¿no? Digamos, la ley de la adaptación a un mundo social, a un mundo cercano, me permite a mí, yo necesito estar bien. Entonces, ahí es claro que, por eso yo lo explicaba, de que cuando no tenemos ciertas funciones bien establecidas o desarrolladas neurológicamente, vamos a estar en problemas. Lo que decía Freud era de que él se centraba en qué era lo que pasaba con los muchachos en esa etapa oral de los niños con respecto a la fijación. Recuerden que Freud siempre era muy individualista en su teoría, como tal. Entonces él, a partir de un caso, terminaba siempre generalizando. Y por eso la teoría del psicoanálisis hay muchas cosas que están devaluadas. El placer viene por la boca. Les hago esta pregunta. ¿Qué pasa con la gente mentirosa entonces? Los mitómanos. ¿Verdad que haya se puede preguntar ese tipo de explicación? Sí, ¿Por qué digan ustedes por qué? También tenemos que hacer la facilidad de hacer como. Sí, claro. ¿Qué es lo que busca? 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 El mentiroso. El ambiente satisfacer sus propias necesidades, buscar siempre su bienestar, quedar bien. ¿Sí? El mitómano, el que estamos hablando, o sea, habla de las mentiras que habló, de todo este asunto, pero hablamos del mitómano, realmente hasta el mundo de la película. ¿Sí? El mitómano siempre busca entonces su propio beneficio. ¿Y cómo lo hace? Pues mintiendo. Es la persona que le gusta mentir, porque sí, porque no, y porque de fondo quizás.
¿no? Entonces, lo hace. Entonces, ahí están esas dos situaciones de sobregratificación o no gratificación, cuando te complace, cuando te castiga. Y su sombrero imagen, la oral y el porqué de la financiación. Clara la etapa oral, no hay problema, ¿no? La etapa siguiente sería la Ana, entonces estaba de 2 a 4 años. ¿Sí? La etapa, la fase de análisis. ¿Qué es lo principal en esta etapa análisis, según Sigmund Freud? La interpretación de las células Quiere que usted empezar a hablar como psicólogo, ¿no? Entonces, esta es de psicólogo, por favor. Estamos hablando de retener o de expulsar. La gratificación. Sí, o sea, el niño cuando está en sus primeros años de vida de existencia, el niño, pues, como sabe que le colocan su pañal y cuando él tiene la necesidad simplemente expulsa. ¿Sí? Pero bueno, ahí tiene esa gratificación porque de pronto esa carga fisiológica, orgánica, pues le genera malestar y simplemente hace deposición, ¿sí? Hace de cuerpo, entonces lo hace de esa manera, ¿sí? Pero resulta de que para él también es gratificante empezar a retener, ¿sí? ¿Y por qué no es como gratificante empezar a retener? Bueno, podemos hablar de lo biológico, ya que el niño para en su desarrollo biológico ese consentimiento. Pero acuérdense que esto es también aprendido. El control de títeres también tiene que ser aprendido. ¿Por qué creen ustedes? Porque díganme por qué creen ustedes que es aprendido o que tiene algo de aprendizaje el control de títeres. Dos horas se le enseña al niño a la amiga. Claro, de ese lado, mira, ¿qué estás diciendo? Autosuperación. No, pero estamos hablando tiene que ver con eso, o sea, el niño empieza entonces al uso del baño, ¿no? Estamos hablando que la etapa en los 4 años, entonces el niño empieza, por nosotros los padres empezamos a comentarle al niño una semilla o ubica que llaman, ¿cómo le llaman? La semilla, entonces, esto es para que hagamos popó. Y la mamá o el papá o el hermano mayor mientras que le enseñe, se sienta ahí y hace gestos y todo eso es aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ese tipo de comportamiento del niño lo ve como algo, pues como novedoso. Y es gratificante el que él retenga un poco, que no tenga esa problemática de que está manchando los pantalones y cosas como esas, como la encoprese, pero el niño lo que hace es aprender porque cada vez que el niño logra hacer popó en el baño o en la vajilla, nosotros los papás le celebramos. Y eso les conseguimos, le amargulimos, hacemos fiesta, echamos pólvora, ¿no? Tenemos que tocamos el himno nacional, de todo. Porque estamos celebrando algo muy importante que es el niño. ¿Qué es el niño? O sea,
inconsciente estaba generando estímulo-respuesta o conducta-consecuencia. Y él no lo sabía, porque él mismo aprendió a controlar. Entonces, el hecho de retener, el niño recibía gratificación. ¿Cuál era esa gratificación? Los aplausos, el cariño, el afecto, la cercanía de los adultos responsables que estaban con él. Entonces, sí, digamos que eso le ayudaba también al niño a ser un poco más de que, mamá, tengo poco, ¿no? Que cae a buscar un no, el niño de pronto ya va a ser un poco más independiente. ¿Sí? Entonces, sí, digamos que el placer que el niño, el bebé, perdón, el niño o la niña tenía era retener, usar sus test, ¿no? Digamos que eso es un placer. ¿Sí? De hecho, los niños al darse cuenta que eso nos genera una gratificación muy grande a nosotros, entonces el niño aprendió a sentarse en la milla, hizo popó, y entonces se levanta, coge la semilla rápido, corre para nosotros, mira, ¿qué dice? Y nos muestra lo que dice. Entonces, claro, eso no lo va, somos personas. Ahí no estamos clasificando, pero cuando la mamá en cierta manera es un poco distante, dice, ay, no sea así, no está cortito, y ya no traiga eso cada vez que haga, o no haga eso, hacemos cara, nuestra expresión facial va a ser seguramente clara para el niño en cuanto a que eso que yo estaba haciendo no le gustó a mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, entonces simplemente lo es así. Entonces, ahí volvemos a tener esa gratificación, sobre gratificación o no gratificación, cuando lo ignoramos en todos. ¿Cuáles serían las fijaciones en el adulto? La terquedad. ¿Por qué la terquedad? Porque no sabe medir, digamos, hasta qué momento yo tengo que aceptar un no. ¿Sí? Entonces, posiblemente la terquedad cae en eso como una persona seguramente acostumbrada a obtener lo que quiere. Entonces, siempre está generando ese tipo de comportamientos. ¿Sí? Otra fijación en los adultos, por ejemplo, estar hablando de las personas que son tacañas. ¿Sí? Las personas que son tacañas son las que no comparten absolutamente nada. O sea, cuando hablamos de la predisposición, ¿sí? Eso es que yo soy totalmente tacaño, o sea, no me gusta compartir absolutamente nada. Esto es mucho y punto, no lo voy a compartir, pero estoy totalmente tacaño. ¿Cuál sería el extremo por contrario? Cuando hablamos de que no retiene sino expulsa, acá soy boca alta. Entonces, es el amigo que todos queremos tener, ¿no? Caminen, yo los invito a todos, vamos, yo pago esta ruta, entonces. Eso es los comportamientos que cuando puede llegar a tener un adulto cuando se queda esa fijación o cuando está sobre gratificada, no está gratificada. La palabra. A la persona que vota como de vota. Una ciudad es muy dado a los demás, ¿no? Es una persona que es muy amplio, ¿no? O sea, no absolutamente eso. Y aquí vuelve a ser un poco reconocido la perdón. El celoso también aquí se maneja de esa manera, porque quiere retener. ¿Sí? También la celosía se hace evidente acá en esta etapa anal. Quiere siempre controlar, no quiere que le miren a mi pareja, la chica no quiere que le miren a su pareja.
Sí, claro. O sea, los niños tiende a dominar, tiende a controlar, tiende a manipular, ¿no? Entonces, son cosas que realmente se están aplicando en el mercado. Etapa número 3, o fase número 3. La fase pánica va de los 4 a los 6 años. ¿Tú conoces la azul? ¿Cuál es? ¿Tú conoces el orden de cuál? Entonces el niño o la niña empieza a explorar su cuerpo, a tocarse, y esto es un conflicto para los papás, por Dios. ¿Sí? En los niños no hay maldad, en los niños no hay impureza, a no ser que desde una temprana edad los papás tengan un comportamiento superamente inadecuado. ¿Sí? Porque eso también queda ahí grabado. Pero en los pequeños no le colocan esa parte erótica sexual con respecto al conocimiento de su cuerpo, a tocarse los genitales, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces, de esos 4 a los 6 años, a veces las niñas o los muchachos tienden a autoestimularse. Ojo con lo que yo estoy diciendo, autoestimularse. No estoy diciendo masturbación. Es totalmente diferente. La masturbación es ese amor involuntario, ¿no? Bueno, eso ya ustedes lo pueden hacer. Esta etapa sería las personas que mucho menos, pero las personas sexuales que no tienen relaciones con ellos. Que simplemente no es cero. Bien. Entonces, en la etapa genital, en la etapa fálica, aquí hay algo muy interesante y es como las personas empiezan a tener una identidad sexual. ¿Sí? Y miren que acá también nosotros, recuerdan ustedes que nos hablábamos en la libido sexual, lo que es la etapa, perdón, el complejo de Edipo, etcétera, pues aquí en la etapa fálica es donde se desarrolla ese tipo de complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá los muchachos, los niños de 4 o 6 años, lo que quieren es conocer su cuerpo. ¿Sí? Entonces, tienen ese querer conocer su cuerpo, explorar su cuerpo sin ningún tipo de pecado ni nada. Somos nosotros a veces los que le generamos como que eso no lo haga, es feo. ¿Sí? O sea, la intención de ellos es conocer, ¿no? Pero a veces me llegan a consulta mamitas que las profesoras están colocando quejas porque es que la niña se autoestimula y está sentada y cruza las piernas y se empieza a mecer, entonces lo hablan como que si fuera eso un trauma, un pecado, entonces llama de la mamá y le dice, mire, vamos a ver, la niña está teniendo esta conducta y la verdad se ve que ella está entonces experimentando una sensación más para saber la solución. Entonces genera ese tipo de respuestas. Entonces la mamá se preocupa. Mi niña nos pilló con el papá haciendo el amor y entonces tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? Y realmente no es eso. O sea, normalmente lo que hacen las niñas y los niños en este caso es sentir lógicamente una sensación agradable, pero es una parte normal de su evolución sexual. O sea, no hay que
sea, y las mamás a veces llegan y encuentran a los niños tocándose el pene, porque pues hay esta dirección normal, que es el flujo sanguíneo concentrado en el pene, entonces la mamá se preocupa y le pega la mano por eso. Entonces ahí estamos generando estas problemáticas con respecto a la identidad sexual. El sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo es algo que no se debe tener. ¿Eh? Y si yo vivo en una familia que es supremamente puritana o con unos rasgos de normatividad excesiva, pues entonces imagínense este tipo de personas como van a crecer. ¿Sí? Digamos que aquí, como les decía, se genera esa identidad sexual. No hay una fundación como tal, pero sí se genera esa identidad sexual. Y vamos a hablar un poco de la fase de latencia, que es ese adormecimiento que tenemos nosotros como seres humanos, por eso se llama de latencia, porque no, pues nos centramos un poco en conocer a las personas del mismo género. ¿Sí? Entonces son las niñas que les gusta compartir con niñas y los muchachos que no quieren compartir con niñas. Y no, quiero, si de pronto me toca, quedo yo y me dicen en el colegio, vaya, háganse con estos niños, no, entonces, yo me hablo con mis compañeros, no, que vaya, háganse con las niñas. Entonces, tienen como ese escopo a compartir con el género diferente. ¿Sí? Esa etapa de latencia se identifica por eso, porque los niños quieren compartir con niños y las niñas quieren compartir con niños. No hay ese interés por la sexualidad. ¿Sí? De 6 a los 12 años. 6 a los 12 años. Y por último, la fase genital de los 12 en adelante. Los 12 en adelante, aquí se despierta la sexualidad. Aquí entonces ya la persona está mucho más dada, tienen una sensación ya mucho más erótica, ya empiezan, estamos hablando de los 12 en adelante. ¿Sí? 12 en adelante, entonces acá ya hay interés en que me gusta el muchacho, me gusta esta chica, y aquí en esa etapa fálica, la anterior, estamos hablando de que hay una identidad sexual. Entonces, en la etapa genital, pues entonces aquí ya vamos a identificar, me gustan los hombres. ¿Sí? ¿O será que me gusta un hombre en particular? ¿Sí? Porque es que a mí me encantan las mujeres. Entonces, yo tengo que pensar, o sea, o sea, digamos que cuando a veces hay como ese tipo de atracción hacia un solo hombre, o sea, yo como hombre, y donde veo que me gusta este tipo, me gusta este señor, pero yo no soy homosexual, no me gustan las mujeres. ¿Ves? Entonces, ahí estamos viendo un poco esos conceptos de lo que hoy se llama el Q+, ¿no? En cuanto que yo me considero totalmente heterosexual o bisexual, ¿sí? Pero entonces hay ese tipo de características. Entonces, toda esa situación de la etapa genital genera aspectos muy importantes con respecto al comportamiento que yo tengo en mi desarrollo sexual. ¿Sí? Aquí se maneja algo muy importante y es como la parte de la influencia social. Mi primer paciente como psicólogo fue un homosexual. O sea, yo me acuerdo muchísimo que el primer paciente que yo tuve fue homosexual. Un muchacho, un señor, más bueno, un muchacho como de unos 21 años. Y entonces yo empecé a indagar
hacerle como una evaluación. Y una de las primeras preguntas que le hice a él fue, si no existiese selección social, ¿usted qué haría? Si no existiese selección familiar, ¿usted cómo se sentiría? ¿Sí? Entonces, yo le dije, no me lo respondo ahorita, yo quiero que usted lo piense y me diga qué pasaría con su elección con respecto a la sexualidad. ¿Sí? Porque muchas veces las personas no salen del closet precisamente porque les da pena, porque la presión social, aunque ahora es mucho más libre eso, ¿no? Ahora es mucho más libre eso, o sea, uno encuentra fácilmente en Transmilenio, en el CIR, en la calle, muchachos muy contentos, con Dios de la mano, abrazándose, besándose, y expresan su homosexualidad, o sea, sin ningún tipo de problema, ¿sí? O sea, no importa que me vean. Entonces, mi primer paciente yo lo tuve en el 1994. Entonces, en esa época, pues obviamente había muchísima más presión social. Entonces, en la medida que yo sepa cómo se sentía él, teniendo, o sea, no sintiéndose culpable, ni sintiéndose pecador, ni sintiéndose de alguna manera mal con la sociedad, porque es que la familia también influye muchísimo. Yo me acuerdo unos pastores evangélicos, imagínense ustedes, o sea, ellos son dados a que, bueno, aquí yo no quiero cuestionar experiencia religiosa ni nada por el estilo, pero los evangélicos, los protestantes, toda esta gente, tienen como algo que la homosexualidad eso no debe ser. O sea, eso no está permitido, eso es una abominación del sistema. Y resulta que el pastor, que era como el líder de la iglesia, con su esposa que pensaba para mantener, digamos, un poco esa línea religiosa, no sé si llamarlo así, pues el pastor se casa con una señora que también es evangélica. ¿Sí? Un pastor no se va a casar con una católica, ¿no? O lo contrario. ¿Sí? Entonces, resultó que el hijo de esta pareja de evangélicos, los hombres, pues hasta donde llegaron allá al territorio, pues comentándome esto, ¿no? O sea, hay que colocar en contexto esa parte de esa vida espiritual, esa elección religiosa que tienen ellos, ¿sí? Porque ellos no lo están aceptando, o el pastor padre no lo estaba aceptando. De pronto la mamá, por su rol de mamá, era un poco más flexible y como que lo entendía, y se colocaban los zapatos del muchacho y lo trataba de entender. Pero el papá dijo, no, a partir de este momento él dejó de ser mi hijo, porque lo que está haciendo él es un pecado, eso no está bien. ¿Sí? Entonces, metérsele al rancho a este tipo de personas en donde tienen muy arraigado ese concepto religioso, pues es complejo. ¿Sí? Digamos que el apoyo que se le pedía a la mamá era precisamente, venga, colabóreme poco a poco, gradualmente hablando con su esposo, para que tengamos la posibilidad de aceptar o no la elección de vida del muchacho. ¿Sí? O lo van a esperar, o lo van a desheredar, o no van a volver a hablar nunca más con él. ¿Ves? Porque el papá estaba en esa tónica y no quería hablar, no quererlo ver nunca más, ¿no? Pero usted para mí ya murió, y eso me decía él en consulta, el papá, el padre, ¿no? No quiero volverlo a ver. Resulta que, ¿cómo creen que yo voy a entrar a la habitación de mi hijo y me encontrarlo con una mujer, entonces me encuentro con su hijo? No, eso no cabe en mi esquema mental. Entonces, es trabajar todo ese contexto en donde vive la persona. ¿Sí? El padre no volvió, el papá no volvió, pues, porque precisamente él era totalmente cuadriculado, arraigado a esas ideas religiosas, pues se tocó trabajar con el muchacho y con la mamá, para que se generara un proceso como de adaptación gradual para el papá. ¿Sí? Y lógicamente también manejar el sentimiento de culpa que tiene
el muchacho. ¿Sí? Entonces, se trabajó esa parte y se le generaron una serie de herramientas para manejar ese tipo de situaciones. No, obviamente, aquí yo como psicólogo yo no puedo colocar mis creencias religiosas por delante del bienestar de mi paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo eso, o sea, siendo unos psicólogos, yo soy psicólogo cristiano o soy psicólogo protestante o alguno de estos, eso es tenaz. Porque todos los casos entonces yo los voy a manejar con una lupa y con ciertos ojos, ¿no? Y entonces, aunque yo puedo decidir como psicólogo, y eso sería ética profesional, yo puedo decirle a mis pacientes, cuando yo me entero que el hombre le gusta o la señorita es lesbiana o es homosexual, o tiene cierto tipo de situaciones así como muy complejas, entonces digo, pues no le voy a decir, venga, yo no lo voy a tratar usted porque usted es gay, ¿no? O sea, usted es homosexual, yo no le voy a hacer eso tampoco. Pero pues muy asertivamente lo voy a remitir a otra parte, ¿sí? Porque yo no voy a trabajar este tipo de casos. ¿Sí? Uno tiene que saber qué puede trabajar con compromiso y qué no. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno recibe casos en donde hay ludopatía, algún tipo de adicción, es importante saber si a mí me gusta trabajar con este tipo de casos. ¿Sí? Y uno como psicólogo externo, es decir, de consulta externa, para trabajar con adictos, eso es penal. O sea, siempre me he dicho que los adictos hay que trabajarlos con un grupo interdisciplinario. O sea, yo tengo que tener el apoyo del psiquiatra, el apoyo del neurólogo, el apoyo de la trabajadora social, del neuropsicólogo. Tengo que trabajar integral. Y además de eso, la persona que está en un tratamiento por algún tipo de adicción tiene que institucionalizarse. Tiene que trabajarlo uno, o sea, si yo lo trabajo de una manera de consulta externa, eso no va a funcionar. Y eso está totalmente demostrado. Porque estamos hablando de que hay cierto tipo de dependencia ya con respecto a ciertos tipos de sustancias, inclusive cuando se habla la ludopatía, porque es la necesidad de meterse en el juego y perder plata y toda esta cuestión. Entonces, yo lo que hago es tener esa claridad de que tengo que solicitar el día de que esta persona sea internada para poder hacer el seguimiento, para que se le enseñen una serie de herramientas, una serie de comportamientos, para que él pueda de pronto desintoxicarse de las sustancias que tiene su organismo, pero de esta manera se puede hacer. Entonces, pero trabajarlo de una manera individual como psicólogo a nivel de consulta externa no funciona. La gente no puede. Porque uno le dice, hay que trabajar, pero tenemos que trabajar autocontrol, tenemos que trabajar costo-beneficio, hay que trabajar economía de fichas, hay que trabajar muchas cosas. Pero si la persona no lo quiere hacer, ¿cómo lo obligamos? No se puede. Entonces, por eso es mejor institucionalizar. Entonces, esa es la etapa, la última fase del Sigmund Freud. Se espera que entonces la persona ya tenga un desarrollo de vida mucho más hacia la pareja, hacia su proyecto de vida, ¿no? Entonces aquí ya finalizaría esta etapa, esta fase del desarrollo psicosexual. ¿Tiene alguna pregunta de esto que acabamos de hablar? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Bueno. Hablemos bueno, antes de comenzar pues otro neuropsicoanalítico que pues como que, digamos que Freud trabaja estas etapas psicosexuales hasta
ahora, ten en cuenta que la etapa genital, ¿cierto? Entonces, realmente lo que Freud hace es trabajar hasta ahí. Erikson pues desarrolla las etapas psicosociales. Freud trabaja las etapas psicosexuales y Erikson trabaja las etapas psicosociales, que abarca absolutamente todas las etapas de nuestra vida como personas. Pero bueno, si vemos entonces a estos dos personajes, a Abner, señor de allá, y a Erikson. Bueno, Abner nació en Austria. Abner en su infancia estuvo bastante enfermo frecuentemente, entonces esto generaba en él como muchísimo miedo. Y la mejor manera de hacerle frente a ese miedo era conociendo un poco de cómo nos podemos ayudar. ¿Cómo podemos hacer frente? En la medida que yo sepa qué es lo que yo debo hacer, seguramente me voy a disminuir el miedo. Entonces, aquí hablamos nosotros de que se formó como médico impulsado por la relación de miedo constante hacia la muerte. ¿Sí? Y hay personas que pues, igual tienen un terror, pero impresionante a que me vaya a pasar algo malo y que entonces yo termine pues mal. ¿Sí? Imagínense uno estar pendiente de ese miedo todos los días, para eso me va a pasar algo malo, pero me dice, ya que voy a morir, ya algo caótico. O sea, no voy a tener la posibilidad de disfrutar la vida. Eso es verdad. Por eso se menciona que el infancia estuvo marcada por varios momentos relativos al rechazo y a la muerte. Él fue un seguidor bastante acérrimo de Sigmund Freud, pero digamos, el concepto que de pronto le generaba importancia a Adler era la parte motivacional. Todo lo sexual que podría tener Freud, digamos que Adler lo mencionó o incluyó el concepto de la motivación. ¿Sí? Entonces, Adler es una persona que trabaja muchísimo a la persona que trabaja mucho en la individualidad del ser humano como tal. Y él habla en sus teorías, habla muchísimo de la individual, de la psicología individual, porque cada uno de nosotros tiene una forma de vida, tiene una forma de pensar, entonces yo me siento inferior a ciertas personas, o me siento superior a otras, entonces yo estoy empezando a ver las cosas de una manera como persona, de acuerdo a mi nivel motivacional. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos algo que él llama, porque pues eso se menciona hoy día todavía en el presente, el concepto de integridad. ¿Sí? Aquí volvemos a hablar del tema de los muchachos que tienen ciertos tipos de limitaciones cognitivas, físicas, y eso incrementa ese concepto de inferioridad. O sea, pareciera ser que nosotros, como seres humanos, estamos constantemente en una lucha para ser mejores. ¿Sí? Y hay personas que tienen mayor facilidad para eso o tienen mayor limitación para lograr esa superioridad. El concepto de la inferioridad hace principalmente teniendo en cuenta el impacto del contexto social. Entonces, fíjense que aquí ya, en esa teoría, ya no se trabaja netamente como al individuo, como una persona aislada. ¿Sí? Aunque hablamos de la individualidad, pero pues, de todos modos tenemos que estar interactuando con la sociedad. Y eso era lo que nos estaba planteando antes.
de que el impacto del contexto social me va a marcar a mí mi desarrollo de personalidad. Ese desarrollo de la personalidad va a influir en cómo son mis padres o cómo han sido mis padres conmigo. Entonces, estamos hablando de padres ausentes, pues estamos hablando de padres castigadores, pues estamos hablando de padres complacientes, ¿sí? Y cuando hablamos de padres, hacemos referencia tanto al papá como a la mamá. Pero entonces se genera eso, ¿no? De ese impacto del contexto social. ¿Sí? La especie humana se diferencia muchísimo de otras especies, de la mayoría de las especies, porque el niño cuando nace tiende a ser supremamente dependiente de los demás. O sea, si el niño nace, lo colocamos ahí en la cama, el niño se va a quedar ahí dentro. O sea, el niño biológicamente no está en su estructura física, no está preparado como hacen los venados de que nacen y ya se ponen en pie en 4 manitas y ya empiezan a sentir la mamá. No, el bebé humano, si lo colocamos ahí, ahí se queda. ¿Sí? Y ese concepto de la dependencia y de la vulnerabilidad que tiene el niño es lo que plantea Adler con la inferioridad. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo de que depende mucho para que nosotros lo alimentemos, para que nosotros estemos pendientes de él, para que lo consintamos, para que demos afecto, para muchas cosas. O sea, el niño necesita de nosotros. Si el niño, si lo dejamos ahí, el niño resulta en la cocina preparando sus sándwiches, wow, estamos perdiendo plata, ¿no? ¿Por qué? Porque ese niño lo que está haciendo, pues es malo, no sé, es muy respetable, pero eso no va a suceder nunca. Entonces, nuestra especie humana está muy ligada a la dependencia de una persona. Y de hecho, en ese impacto social familiar, y los padres, digamos, los papás de un niño X, no lo quieren tener, es tan normal, siempre ha sido como tan normal en algunos casos, de que los niños, los padres lo que hacen es, las mamás tienen al bebé y lo regalan, o ni siquiera lo regalan, sino lo colocan en una caneca. O sea, eso es una conducta supremamente desfasada. ¿No? Pero este impacto del contexto social influye y genera ese concepto de inferioridad por la misma vulnerabilidad que tiene o que siente el niño. Algo que como yo les toca, se despoja durante una actividad de conceptos. Bueno, ¿qué es lo que nos dice un complejo de inferioridad? Para un poco más en materia de lo que se habla. No sé si Andrés se daría cuenta de eso en su teoría, pero cuando él habla de la percepción personal, lo tendríamos que estar vinculando con los sistemas de pensamiento. Cuando hablamos de percepción, la percepción es un proceso cognitivo biológico que está, digámoslo, relacionado con el campo visual, con el campo auditivo, con el campo táctil, inclusive olfativo, todos los sensoriales. Pero esa percepción puede estar matizada por la interpretación que yo le doy. Y esa interpretación tiene que ver con los pensamientos, con los esquemas de interpretación. Entonces, si yo he crecido en una familia supremamente castigadora, entonces la percepción que yo voy a tener es de que yo no tengo derecho a nada, de que yo no sirvo para nada, de que yo me equivoco, de que yo soy un tema de izquierda. Fíjense que esa percepción personal que plantea Adler, para cuando hablamos del complejo de inferioridad, está muy ligada a los procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos, entonces, pues estaban mencionados por un neuropsicoanalítico, ¿sí? Entonces, toda esa percepción personal y las percepciones sociales respecto a lo que es ser inferior.
que es lo que yo les estaba planteando, ¿no? Entonces, si yo estoy en un colegio donde a mí me hacen matoneo, donde a mí me dicen que yo soy de patito feo, si a mí me cuestionan, si yo tengo alguna tara psicológica, tengo tartamudez o estoy rengueando o algo así, para mí eso se la acabó. Entonces mi complejo de superioridad se incrementa, se desarrolla de una manera abismal. Entonces, esa percepción personal, esa percepción social, influye muchísimo en cómo me estoy identificando, cómo estoy generando este tipo de identificación. Bueno, eso, la teoría del arte, aunque ya lo he estado mencionando, habla precisamente de la evolución con respecto a esa parte orgánica. Tiene que ver con esta parte fenomenológica y tiene que ver con qué es lo que me pasa a mí en ciertos contextos. ¿Sí? ¿Cuáles son las circunstancias que yo estoy viviendo? ¿Son muy marcadas o no son tan marcadas? Esa parte fenomenológica tiene que ver con qué es lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? ¿De qué manera esto me está afectando de una manera muy fuerte? Y si yo he tenido una infancia, una temprana edad muy fuerte, muy negativa, este concepto de inferioridad se va a incrementar. Pero lógicamente yo veo a uno de que esta situación que yo estoy viviendo ha sido para algo negativo. O sea, digamos que lo circunstancial está diciendo que mi complejo de inferioridad es muy fuerte. Señor. Eso sería, lo relaciono yo como se ha visto la película que me mandó cuando las niñas ya salen de los primeros, lo digo así, curtidos, que salen como sin querer al papá, como así como de una manera como de desprecio, y mira yo, que el niño menor cuando le dicen, me vengo por ti, ay, esto te van a dar plata, ya me han dicho que precio. Entonces, no puede salir más. Esa película. Era pequeño. Ya lo relacioné con el concepto de inseguridad. Por eso ve que yo quise que vieran esa película, realmente es insano. Bien. Profe, sí, ¿qué diferencia hay entre el autosabotaje y el complejo de inseguridad? En este caso, Porque cuando se habla de perfección personal es igual que la que es la parte de nosotros también, o ese complejo de prioridades a nivel más social. Digamos, cuando uno habla de autosabotaje, uno siempre busca ser superficial, ¿no? Luego mantengo el ejemplo. Claro, yo lo que busco en cierta manera es el sentimiento de la atención. Entonces, ahí ya no tengo claro es como una autosabotaje, como que yo simplemente lo que hago es buscar siempre sentirme la víctima, hacer sentir lástima a la gente de mí, entonces, pero resulta que yo lo mantengo porque me ha funcionado, porque hacer todo. En el complejo de inferioridad es el concepto que yo tengo con respecto a que yo no tengo absolutamente nada. Yo lo quisiera hacer así, yo no quisiera sentirme de esa manera, pero eso es lo que estoy viviendo. Y yo quisiera cambiarlo. De hecho, cuando hablamos del complejo de inferioridad, una de las cosas que propone es de que tenemos un complejo de inferioridad, pero no nos queremos quedar ahí, que sería el autosabotaje. El autosabotaje se mantiene y funciona por bien al final generador beneficios. Pero el complejo de inferioridad lo que yo termino buscando es superar. O sea, y eso lo vamos a verificar. Yo quiero dejar, o sea, quiero ser un luchador de tiempo completo. ¿Sí? ¿Cuántas personas que de pronto han tenido cierto tipo de dificultad? Mire, por ejemplo, este muchacho
que es muy conocido y es conferencista, no recuerdo el nombre, que nació sin brazos y con pierna, sin pierna. Uno por él, pues, con toda esa condición, él tuvo una necesidad de superación impresionante. Él aceptó su condición física, sus limitaciones físicas. Esto tiene como tres. Claro, él tiene su vida afectiva, en pareja, está muy bien. Pero él no se quedó en esa compleja inferioridad, ¿no? Él no hizo tampoco autosabotaje. Él lo que hizo fue, no, por lo que tengo, yo tengo que hacer muchas cosas con mi vida. Después de alimentación. Total. ¿Sí? Entonces el hombre lo que hace es explotar todo lo positivo que él tiene. Toda su intelectualidad, su conocimiento, su carisma, su liderazgo, y empezó a hacer todo ese tipo de conferencias. Y es una persona que se muestra como, vea, yo viví así, crecí así, nací así, pero mira dónde estoy. Es una persona reconocida. Digamos que esa podría ser la diferencia entre el autosabotaje, que es más conseguir beneficios personales por los que yo recibí, y el complejo de inferioridad. Y yo quiero superarlo, que no es difícil. Bien. Basado en el pensamiento de que la motivación humana se vincula con el deseo de luchar contra la inferioridad, pero que estamos hablando, ¿no? La teoría habla sobre la pulsión agresiva y los esfuerzos compensatorios. ¿Sí? O sea, nosotros, psicológicamente hablamos, nosotros siempre tenemos un motor para la vida. Un motor es querer hacer las cosas. Un motor es querer, yo quiero comprarme, no sé, un BMW. ¿Sí? Esa es mi motivación. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar para eso. Que me puede costar un poco de tiempo, sí, pero lo puedo lograr. ¿Sí? Entonces lo que nos dice la teoría de Adler es precisamente eso, que la motivación humana nos permite luchar contra eso. ¿Sí? Si estamos hablando de ese personaje que mencionamos ahorita, ha logrado tanto, entonces nosotros que gracias a Dios no tenemos absolutamente todo, porque no lo hacemos. Entonces es la persona que se queda, o sea, hay personas, y fíjense que, digamos, una persona que ha crecido con sus extremidades inferiores y superiores, que ha crecido con la visión y toda esta cuestión, pero resulta que por algún accidente o alguna cuestión tuvieron que amputar la pierna, o se les amputaron los brazos, o quedó ciego. Entonces, para esta persona el proceso de la aceptación es mucho más complejo. ¿Sí? Y eso genera entonces un proceso de adaptación grandísimo, y algunas personas no lo logran superar porque están viviendo un duelo muy marcado. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo nosotros de la capacidad que tenemos los seres humanos para automotivarnos y para conseguir lo que nosotros queremos. Y nosotros a veces nos sentimos derrotados por algo que me dejó la novia, o me dejó el novio, ¿sí? O perder el empleo, porque tantas cosas que de pronto le pueden estar pasando a uno, pero mi esquema de pensamiento me dice que, bueno, esto está pegado, pero no lo magnifiquemos. Bueno, existen tres caminos que nos plantea Adler, por lo que se construye el complejo de inferioridad. Inferioridad orgánica. ¿Qué nos dice la inferioridad orgánica? ¿Qué quieren ustedes que sea? Sí, ok. ¿Qué me hace falta a mí? O sea, ¿qué no tengo? O sea, en comparación con mis compañeros, mis amigos, mis amigas, ¿qué es lo que me hace falta a mí? Inferioridad orgánica. ¿Sí? Mientras mis compañeritos, si yo tengo 6 años, ellos salen a jugar fútbol, pues yo tengo problemas de locomoción, o sea, yo me tropiezo, o sea, tengo torpeza para correr,
Entonces, o es lo que llaman los muchachos del nombre. Llamémoslo el cuerpo frágil, sí, que son los muchachos cristal, mejor dicho. Y los muchachos cristal. Los cuerpos de cristal. Ellos no pueden correr porque si se tropiezan, se rompen los huesos en cuartas partes. Entonces, eso tiene que ver con el cuerpo orgánico. Ahora, siempre los extremos en el desarrollo de nuestra vida o los déficits nos van a marcar. O me consienten demasiado de volver una persona totalmente inservible para la vida. ¿Sí? Los mismos excesivos, ¿no? O sea, pues, un error que nosotros también a veces cometemos con padres o los familiares. Y bueno, nosotros tenemos que tener el destino como tal. A veces las mamás generan ese comportamiento cuando hablamos de que no le permiten hacer absolutamente nada con ¿sí? Y colocan a las hermanas, agregan a unos hermanos, vaya caliente el café que su hermano luego hace. ¿Sí? Así es la guardia. ¿Sí? Haga todo eso. Entonces, ¿quiénes de los que están acá han tenido que vivir esta situación? Bien. Bueno, estamos bien. Eso depende mucho de las personas que están alrededor del niño de la niña. O sea, si lo minimizan aún más toda la vida, y lo colocamos como que, oiga, si de verdad, usted sí, lo cobreteamos y lo victimizamos permanentemente. Entonces, eso es entonces, en la infancia se acostumbra a recibir lo que desea, cuando lo desea, hacer el centro del mundo, cuando se enfrenta a la sociedad de una persona que no quiere pagar. Donde recibimos la asociación, no hablamos del despido, no reconocemos su importancia en la relación primaria. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, ¿qué es lo que esperan los niños de nosotros, los adultos? Protección, exactamente. Los niños lo que quieren es que se sientan a salvo y seguros con nosotros. Y si uno como padre como que está totalmente distante y no les brinda el cuidado ni la atención ni la afectividad, pues representa eso. O sea, la relación primaria tiene que ver con eso, que los niños esperan y que nosotros le brindemos seguridad, que le brindemos protección, eso es lo que esperan. Pero si falta amor y seguridad y su entorno es hostil, pues de ahí en adelante esa gente de inferioridad a presentarse con muchísima más facilidad. Y le genera pues esa eterna desconfianza. Entonces, la familia va a influir de una manera positiva o negativa para conseguir la lucha por la seguridad. Y bueno, los factores de la disponibilidad, ¿no? Y vamos a dejar de sentirnos inferiores y vamos a luchar por la superioridad. Bueno, entonces, todos luchamos por compensar los derechos por los que no sentimos inferiores. Díganme ustedes, díganme ustedes una vez que quieran alcanzar, aparte de la academia.
parte de la académica, porque me están ustedes también. ¿Ah? ¿Qué quieren ustedes alcanzar? El éxito funcional. Pero ellos pasan por. Bueno, entonces necesitamos colocar unas que sean mucho más cercanas, ¿sí? Para obtener una casa que yo quiero, pero yo tengo que seguir una serie de comportamientos y de patrones paso a paso para llegar a eso, ¿no? Pero yo necesito identificarme como cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis potenciales para poder trabajar por eso. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que yo quiero tener siempre un logro, o sea, todos los días debemos pensar que debemos alcanzar algo, todos los días. Yo quiero lograr algo hoy, que no pase el día de sol y todo. O sea, yo quiero y necesito lograr algo hoy. ¿Qué quiere lograr hoy? A veces ni lo pensamos, no lo pensamos. ¿Por qué? Porque a veces terminamos algo, iniciamos el día como algo superante rutinario. O sea, no ponemos en práctica eso. O sea, ¿cuál es mi meta para hoy? ¿Sí? Algo sencillo, mi meta, quiero comprarme un vestido, no sé, o quiero comer arroz con camarón, o quiero, no sé, algo que yo quiera colocarme. No estoy diciendo que tengo que irme para las cataratas de Niágara para que sienta bien. Porque me vaya tanto que ya no saben. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Motivándonos para el logro de la vida. ¿Y quién nos coloca esa motivación? Nosotros. Pero también dependemos de qué tanto mi familia me ha generado autoconfianza o me ha cuestionado permanentemente. Cuando la familia no le da un apoyo, uno dice, bueno, no lo mismo. Y eso está muy bien, está hablando bien de la personalidad de la niña o del niño que quiera hacer eso, para que quiera hacer eso. O sea, tiene la idea de, venga, yo no voy a ser igual a mi hermano o a mi hermana, o sea, quiero realmente sacudirme y hacer las cosas bien. Y eso lo decido yo, ¿no? Porque yo tengo a mi alrededor una gran cantidad de espejos de personas que no se los vamos a cargar, que no hacen las cosas bien. Entonces, ahí estamos hablando de eso. Entonces, el último lo que nos plantea habla es de que si todos nosotros tenemos ciertos tipos de debilidad. Por eso les decía la desventaja que tenemos nosotros como especie humana con respecto a las demás especies, porque nos sentimos de verdad débiles. Pero el sentirnos débiles no quiere decir que tengamos que serlo permanentemente. Está en mi automotivación, está en mi colocarme metas para lograr entonces ser mejor hombre o ser mejor mujer. ¿Sí? Alcanzar mis ideales y mis objetivos. Y yo puedo tener una gran cantidad de tropiezos, uno tras otro. Y ahí estamos hablando de la resiliencia, lo que se llama vida permanentemente. Y miren que la sociedad, porque el contexto social nos está planteando, la sociedad nos indica que la mujer es el sexo débil. ¿Sí? La mujer es la que es mucho más dada a sufrir más en la vida. Nosotros lo convertimos en este símbolo femenino. Y la agresividad siempre en la sociedad humana va a colocar al hombre como el berraco, el todopoderoso, el que asume, el machismo total. ¿Sí? Y la mujer la que tiene que estar como, digamos, la más delicada, la que tiene que estar en la casa, la que tiene que ser sumisa y complaciente. ¿Sí? Y hay familias que aún todavía mantienen este tipo de identidad. Imagínense, culturalmente, si nosotros nos vamos a otros países como Arabia, todos estos musulmanes, allá las mujeres
no tienen ni voz ni voto. ¿Sí? Ellos tienen que manejar un estilo de vida y las mujeres no pueden estar en universidades, no pueden estar en sitios públicos ni en eventos públicos porque un sí no es el espacio para ellos. Es su cultura. ¿Eso cómo conecta con la personalidad o conectamos con el carácter de la persona? No con el carácter. De la medida que yo tengo un carácter mucho más resiliente, entonces yo voy a enfrentar los problemas con mayor relación. Y eso me convierte en una persona que ha logrado su meta. Pues el carácter me impulsó, me motivó y logré muchas cosas. Pero mi carácter es seguramente lábil de muchísima emotividad, de muchísima fragilidad. Entonces, mi personalidad termina siendo eso por lo que yo veo. Yo logré ser una persona como un cerro de izquierda, como algo. Esto también se puede conectar como las personas que se suicidan o que tienen intentos de suicidio. Son personas que quieren ser víctimas, que quieren llamar la atención, es como algo así, porque si hablamos de complejo de inferioridad. O sea, Sí, no me puedo superar, no puedo. Sí, Entonces, lo que pasa es que tenemos que mencionar absolutamente todo el contexto en donde está la persona. Porque si la persona no tiene un apoyo a la familia y siempre lo está presionando, entonces no va a tener como esa licencia, no va a tener esa motivación. Por lo general, cuando hablamos de la persona que quiere suicidarse, las personas por lo general no lo ven, simplemente lo hacen. Las personas que lo publican, que esto, que lo otro, que no lo hacen, ¿no? Simplemente para llamar la atención. No quiere decir de que no le prestemos atención, pero muchas alarmas hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, eso lleva a que tengamos esa posibilidad de entender por qué una persona intenta entonces hacerse daño buscando que muchas veces lo hacen es para que la presión la atención, pues quieren ayudarme acá, que aquí estoy, que existo acá, no dejen de lado. ¿Sí? Porque ellos, digamos que lo hacen con la idea de que yo sé que con lo que yo voy a hacer no me voy a morir, pero es una manera de decirle, venga, presten la atención a mí, por favor. Bien. Entonces, en una sociedad donde se habla de complejo es decir, de que la mujer es realmente frágil, pues la mujer siempre va a tener como ese concepto de fragilidad. Léeme, por favor, toda esta parte de finalismo físico. Y que tenemos que plantear a la constitución de esa constitución de un estado social, porque debemos ser a partir del cual se determinan nuestras conductas, pero ese fin no es totalmente realista. ¿Qué entendemos por ese finalismo ficticio? ¿Qué entendemos por ese finalismo ficticio? Fundamentalmente ya muy grande, Muy idealizado. muy, o sea, que probablemente no pueda cumplir, pero yo la tengo clara. Tener una ambición mundial. No, Ambición mundial. Aficionada. Sí. O sea, nosotros siempre debemos de tener nuestra siempre. ¿Sí? O sea, yo soy consciente de cuáles son mis potenciales, mis conductas, mis fortalezas. Entonces, yo siempre voy a tener metas, siempre. Hoy día yo no sé si las voy a alcanzar. Digamos que ese sería un finalismo ficticio. Voy a trabajar para ello. Pero en la medida que yo avanzo, resulta que ese finalismo ficticio me lleva a conseguir entonces el ideal. O sea, todo comienza por algo ficticio, algo que de pronto no va a suceder. ¿Sí? Pero en la medida que yo trabaje para eso, ese finalismo ficticio se convierta en un real. ¿Sí? O sea, siempre todos tenemos algo como dicen los muchachos, en realidad ficticio, ¿no? ¿Sí? Esto es algo ficticio, esto es algo que realmente es irreal. Pero lo que quiere decir eso es de que puede ser ficticio, pero en la medida que yo trabaje para eso, lo voy a alcanzar más adelante. Por eso se habla de que
cuando terminamos hablando de este ejercicio, en la medida que yo voy avanzando, lo puedo convertir en algo real. ¿Sí? ¿Por qué se dice que no es totalmente realista? Porque es que depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Claro, yo tengo un nuevo porque escogí al lado A, me iba mal, escogí al lado B, me iba mal. No estoy muy interesante. Yo no hago las manos mejor que yo. No, siempre en la vida hemos estado buscando siempre. Siempre estamos en ese concepto de integridad. La integridad siempre va a estar presente. ¿Y por qué? Porque constantemente nos estamos comparando con los demás. Ya, bueno, no todos, ¿no? Pero la gente siempre quiere, yo quiero, anhelo tener el carro que tiene mi vecino. Quiero tener una novia con la misma similar. Eso no es tan difícil. Vamos a terminar ya. Este concepto del estilo de vida es muy característico de Ángeles. Es muy característico de Ángeles porque este concepto de estilo de vida es el que me permite a mí entonces alcanzar mis metas. ¿Sí? En la construcción teórica de Adler aparece este concepto de estilo de vida como una concepción cercana a la personalidad y a la motivación humana. Eso quiere decir que nosotros somos dadores o obtenedores o personas que evitan. Y eso tiene que ver con el estilo de vida. Los obtenedores es la persona que le gusta recibir. Atiéndanme, consiéntanme, cuídenme y no les gusta dar. Los que evitan dar son esas personas que no les gusta comprometerse. No les gusta tener una relación estable, no les gusta tener compromisos fuertes, no les gustan las responsabilidades, ¿sí? Evitan. ¿Sí? Y otros, los que son dadores, son las personas que quieren siempre ayudar a los demás. Es ese estilo de vida. ¿Sí? Entonces las personas que de pronto son muy dadas a querer ayudar a los demás son las personas que por la noche preparan una olla llena de tamal, entonces se van para allá para la L, en el centro de Bogotá, a darle a las personas muy favorecidas. Esos son dadores. ¿Sí? Buscan ayudar a los demás, se sienten bien teniendo esa labor social, pensando en el ser humano. Bueno, voy a empezar con esto y vamos a hablar mañana de esto, ¿no? Pero sería tenemos impresión parcial, ¿no?